Y empezamos con ¿qué? Con Buenos días, Buenos Aires. Ok. Sí. Buenos días, Buenos Aires, reina devaluada, hiperinflada, neoliberada, sola, de clase desclasada, querida, tan querida y tanto odio cuan odiada. Puto poliforme, chetra de vanguardia. Perón volvió a tu casa y voz de merca y maquillada por ruinas circulares, ni por Funes recordada, ni Luca imaginó verte faneides cangallada. Podcastera de los putos, el secreto de los muchos, no son grandes minorías, mayorías en disimulo. En sus plazas mal valladas, tanta guastia acumulada, tanto vicio, Tanta nada de tu raza despreciada. Buenos días, Buenos Aires, reina devaluada, hiperinflada, neoliberada. Sola, de clase desclasada. Acá estamos cagándonos de frío en Buenos Aires esta tardecita y somos Nico Martínez Y Omar y Beretta. juntos hacemos Puto el que lee. un podcast sobre literatura sudamericana No heteroconforme. ¿Cómo va, Nico? Hola, acá, súper con mi Jorgito y mi café barato. Y acá con el mate. Bueno, Con el mate. ¿nos presentás la bio? Ale Campos, egresado de la carrera de Ciencia Política, comienza a formarse en talleres y cursos de filosofía antes de tornarse autodidacta. Dedica varios años al estudio de filósofos como Gilles Deleuze, Michel Foucault y Giorgio Agamben, al tiempo que escribe en distintas revistas, periódicos y portales, abordando temáticas de análisis cultural y político. Entre tanto, estudia teatro, dramaturgia y guión de cine, y da clases de filosofía y sociología en profesorados y terciarios. Durante el 2018, se estrena como guionista e, imprevistamente, como productor de Revés, cortometraje acerca del bullying vinculado a la discriminación por disidencia sexual. Actualmente complementa su tarea docente en instituciones formales con la realización de talleres y charlas en distintas librerías. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Omar, Nico, bueno, gracias por la invitación. Me mató lo de imprevistamente, o sea, seguramente hay toda una historia detrás de ese imprevistamente de productor. Sí, fue medio extraño porque como en toda producción así medio independiente, Revés terminó siendo una producción en donde yo me encontraba en el mismo día terminando cuestiones del guión al mismo tiempo que terminaba de plancharle la camisa al protagonista. Sí. Antes de ir a buscar las empanadas para el catering, ¿no? Como multitasking. Sí, eso es algo, por lo menos en la facultad de cine, nos enseñan mucho de tratar de elaborar con la menor cantidad de recursos posibles. Eso te da una creatividad algunas veces, porque tipo terminas sacando tentáculos de quién sabe dónde para hacer toda la cantidad de cosas que uno tiene que hacer, porque o sea, un proyecto audiovisual es muy complejo y tiene muchísimas aristas. ¿Cómo salió Revés? Hacer una película para mí fue medio como cuando escucho de cómo es hacer una casa, que siempre te dicen que termina saliendo mucho más que previste inicialmente. Como esas instancias artísticas en donde se termina poniendo mucho más de lo que uno creía. En todo sentido, no solo monetariamente. Bueno, de pronto me vi en un rol que no sabía cómo ejercer, que lo fui aprendiendo en el momento. Claro, sí, en la marcha. Pero era como era mi posgrado en cine, digamos. Capaz es un poco una marca sudamericana eso, ¿no? Porque el otro día hablábamos con un amigo estadounidense que está viviendo en Paraguay. Está trabajando en un espacio de medios y él graba, edita, guiona, entrevista y dice, bueno, en Estados Unidos sería imposible, primero, tener todas estas responsabilidades y segundo, que lo harían 10 personas distintas, ¿no? Entonces quizás hay una marca que más no, precario, pero que al mismo tiempo es enriquecedora, ¿no? Claro, que no hay que romantizar tanto, porque también es una cuestión así de la ausencia de una responsabilidad para con la cultura que tiene el Estado. Sí, pero como que puede haber, ¿no? Una
una lectura intermedia como entre la romantización y el encuentro con el azar y con lo improvisado que supone este tipo de proyectos, pero en donde lo que decís, Omar, me parece interesante en términos de que también la industria, como industria, no viene sin la segmentación de todas las tareas, y eso necesariamente se vuelve como medio cadena de montaje, ¿no? Como, acá no. Con lo dificultoso de eso y con lo rico de eso, qué sé yo aprendí un montón de cosas que probablemente si tenía un montón de recursos no... Asistentes, producción, vestuarista. Claro, sí. Bueno, y contanos de qué va Revés. Revés es la historia de un adolescente que sufre bullying en la escuela secundaria, que en parte para escribirla me inspiré un poco en un libro que se llama Jimmy en el espejo, pero también me inspiré bastante en mis propias vivencias de adolescente. Es el vínculo entre este adolescente y un compañero suyo en ese marco en donde sufre bullying de varios compañeros. Vos nos contaste que grabaste este corto, grabaron en un colegio. Fueron 2 jornadas, grabamos una en Tigre, en una casa en Tigre, y otra en un colegio en Hudson, que lo que nos impresionó era un colegio que cuando llegamos estaban en el Sports Day. Wow. ¿No? Eran como esas, no sé, como esas explanadas, patios medio como de cemento alisado, ¿no? Y todos como en el sports y compitiendo, qué sé yo, y todo muy vidriado. Y nosotros en realidad estábamos haciendo una historia sobre un caso que hubo en el 2016 sobre un chico que en una escuela agrotécnica de Venado Tuerto se suicidó. Un caso que aparte fue muy ocultado porque era una escuela agrotécnica medio de clase alta. Y veníamos trabajando sobre eso, pero sobre la marcha nos fue muy difícil reproducir algo en un ambiente agrotécnico, etc. Entonces conseguimos este lugar, que era una escuela mucho más urbana, y decidimos adaptar algunas cosas a una escuela con otras características y con un final que no fuera fatal. Nos empezamos a cuestionar un poco el hecho de estar retratando una historia de un suicidio, entonces decidimos terminar el corto de otra forma, que no fuera fatal, cambiamos la historia, y en ese final que elegimos, la madre de quien iba a ser el protagonista no estaba de acuerdo con ese final, porque suponía exponer, entre comillas, a su hijo a una escena que no quería exponerla, ¿no? Y si bien nosotros habíamos aclarado desde un primer momento que era un corto LGTB, era lo primero que le decíamos a los padres y madres cuando venían. Pero que no se note. Sí. Que no se note, claro, tal cual. No sé qué despertaba, que hasta último... Bueno, al final cambiamos el protagonista, terminó siendo otro protagonista. Para no comprometer el contenido de la obra, cambiaron de protagonista. Y en un momento que aparece en la película un beso, la madre nos dice algo en un mail, no es necesario, nos dice. El beso. Y a mí ese no es necesario me resonó con cuando te dicen, onda, todo bien con los putos, pero ¿qué necesidad hay de que se vayan mostrando? La madre cisgénero heterosexual diciéndole a un director de cine varón gay qué es lo que tiene que mostrar de una infancia gay, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Te acuerdas, Nico, que charlábamos de lo de Bruno Bimbi cuando él habla de que tenemos muchos problemas creciendo, pero uno de los problemas es que nos han robado la adolescencia, porque no podíamos ir de la mano con nuestro novio, no le podíamos decir al compañerito de colegio que nos gustaba, no podíamos traerlo a almorzar a casa y que se quedara a dormir. Estas invisibilizaciones de nuestra afectividad que ahora en el año 2019 te pasa a vos con la mamá de tu actor, ¿no? Sí, y en la adolescencia, digo que es como la temática del corto, en donde me parece que hay algo de esa invisibilización que opera aún más, ¿no? En el colegio. Creo que hoy está cambiando y cambiando bastante. Igual también estuvimos mostrando el corto en distintos colegios. Y hay un rasgo común en los colegios que nos encontramos que lo primero que te dicen en general, la primera respuesta del colegio cuando vas a mostrar un corto así, es como que esto no pasa acá. Como está bien que lo estemos viendo, pero como acá, igualmente acá no pasa, ¿no? Claro. Y fue interesante, en una escuela, después lo pasamos en 2 grupos, con adolescentes de 15, 16 años, y después de un rato largo, primero pasamos el corto y luego debatíamos, empezás a rascar un poquito y está. Entonces la pregunta un poco que nos hacíamos con la directora, con Teresa, ¿cuánto está? Y los docentes, les docentes no se enteran porque los adolescentes no les dicen. ¿Y cuántos no quieren creer que está? Entonces digo, no sé, me parece que el bullying es un tema como muy, muy actual y hay está mucho más nombrado de lo que hay herramientas para realmente abordarlo. ¿Y en todos los colegios se dio un debate posterior a la proyección? Sí, la dinámica era bastante similar. Primero pasábamos el corto y luego hacíamos debate con
con el grupo y en general siempre había alguna docente. Pero lo que salía, por lo general, depende también de la población. Lo llevamos a un colegio en zona norte y no fue nada que ver con un colegio en Constitución. ¿Se sentía la diferencia? ¿Cuál Y era una la de las cosas distancia? que nos decían en el de Constitución era que es muy Hollywood, dijo en un momento. Pero porque, claro, había algo de la locación, que era un colegio muy de clase media alta, que también lo elegimos porque había algo que nos impresionó mucho en ese colegio, que era el discurso del éxito. De hecho, las clases se llamaban win-win, ¿no? Ganar, ganar. Y ¿Qué? decíamos, qué loco en ese contexto, ¿no? Cómo afrontar una sexualidad no heteronormativa, que supone muchas veces para madres y padres como, bueno, una frustración, ¿no? El colegio en Constitución no tenía nada que ver, digamos, con esa locación. Aún así, había quienes se sentían interpelados y otros no. Sigue estando como el macho y el capo y el poronga. Está como muy claro eso. Entonces, si bien había chicos y chicas que nosotros decíamos, creemos que es marica, que es torta, como... Era muy tibio, digamos, lo que salía. Como que costaba que salieran ciertas cosas. Esta cuestión de renunciar a tus privilegios por asumir cuál es tu orientación sexual, que es lo que vemos que pasa en los colegios. Cada vez nos dicen que las chiques más chiques vienen más pansexuales no binarias y que quizás esta dicotomización... El otro día un amigo en Paraguay nos decía, estábamos hablando de alguien y nos decía, él es gay nomás. Es como, claro, es gay nomás, no está transicionando a ningún lugar, no es pansexual ni poliamoroso, es como que ya estamos quedando como el ala conservadora de todas las posibilidades, ¿no? Sí, así como sucede en el discurso, ciertos discursos respecto a, bueno, ya la mujer ha logrado un montón, ¿no? Sí, el feminismo está bien, pero igualmente ya casi que hemos llegado a un lugar de igualdad. Me parece que respecto a la diversidad sexual a veces sucede un poco lo mismo, y yo creo que sí y no al mismo tiempo. Claro, de que no es lo mismo que antes y más vale. Claro, que no Y es lo un mismo que poco antes. y depende de dónde. Pero nos matan igual, ¿no? Nos matan igual. Sí, y aparte creo que hay algo de ese discurso que habilita los discursos con los que nos encontramos de directores, directoras y maestres de acá mucho no pasa. Por cierto sentido común de que hay ciertas cosas que ya están ganadas. Y sí, es obvio, no era lo mismo salir del closet en los 90, que en los 80, que en los 70, que hoy. Pero digo, a nivel de dónde se acentúa el discurso, no sé si está tan bueno decir como, bueno, no, pero hoy ya está todo más abierto. Claro, pero toda esa apertura lo que habilitó fueron nuevos debates en torno a otras formas de opresión que tienen la misma matriz heteropatriarcal, que capaz no pasan tanto por la cuestión de la orientación, pero sí toda una cantidad de estructuras que cuando uno empieza a profundizar mínimamente terminan siendo igual de opresivas. Y sobre estas nuevas expresiones o nuevas formas de debate que se están abriendo, vamos a seguir hablando después de la pausa. Nos musicaliza Ale Campos, nos vamos con el viaje existencial del Capitán Beto. Disfruten su galaxia. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo si nadie viene
hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Surcando la galaxia del hombre, ahí va el Capitán Beto, el errante. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Tardaron muchos años hasta encontrarlo. El anillo de Beto llevaba inscrito un signo del alma. Mientras el Capitán Beto surcaba la galaxia, le cebamos unos amargos al amigo Ale Campos y le preguntamos: ¿dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Como se preguntan en la canción. Sí, me parece que no voy a poder responder a eso. Pero sí puedo responder a por qué elegí esa canción. Porque Nico me decía, bueno, elegí dos canciones que te gusten. Y como tenía ganas de hablar de los años 70, me pareció una buena elección el Capitán Beto. Que en una época en donde nos estamos repensando mucho en lo vincular y los lazos, a mí me interesa lo del Capitán Beto porque es como un personaje que está ahí en la galaxia y que creo que Spinetta se está preguntando por la creación artística y por los lazos, ¿no? Porque creo que el Capitán Beto un poco está como suelto. El Capitán Beto de volar, de tanto volar, se quedó sin lazos. Y esto que hablábamos antes, Omar, de como la creación artística y lo universal y lo local y lo sudamericano, ¿no? Me parece que hay algo de Spinetta en su creación que está pensando sobre su propia creación artística, en donde hay mucho vuelo y hay algo que parece como muy universal y por otro lado dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene todo esto si no vienen a cebarme unos amargos, ¿no? O el banderín de River Plate o como esos elementos más locales. Por eso me pareció como es un tema que me interpela desde ese lugar.
En tu artículo Estás despedido, que leímos para la preparación de esta nota, hablas un poco sobre esta destrucción de los lazos que se van generando en la sociedad mediante esta exteriorización de la violencia y esta naturalización de la violencia desde el poder. ¿Querés que hablemos un poco de eso? Ahí un poco en ese artículo tomo las ideas de una antropóloga que a mí me interesa mucho, que es Rita Segato, que hemos escuchado hace poco en la Feria del Libro. Que Rita Segato, una de las cosas, de una de las ideas centrales es cómo el poder global actúa sobre los lazos sociales. La globalización lo primero que ataca, y creo que por eso Rita Segato tiene una biografía que está emparentada con la de Rodolfo Kusch, el filósofo y antropólogo de Puan, que siguió un derrotero muy particular para su generación porque se fue a vivir a Maimará, en un pueblito en Jujuy. Y Rita Segato también construyó, o está ahora construyendo su vida en Jujuy, y lo que le interesa un poco, cuenta ella de eso, es los lazos sociales que se dan. Cómo la comunidad estructura lazos y en general, para imponer sus proyectos políticos, lo primero que hace la globalización, el capitalismo, en esta etapa es destruir los lazos sociales. En este artículo tuyo de la revista Bordes, hablas mucho sobre diferentes conceptos de Rita Segato. A mí me parece un artículo muy fascinante, en especial para una persona que capaz se quiera acercar un poquito a la teoría de Rita Segato, a su perspectiva. Habla sobre diferentes conceptos que estaría bueno más o menos debatirlos. Pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención, porque con Omar cuando leímos, tuvimos toda una conversación en cada párrafo más o menos, era como para Rita Segato, en cada ejercicio de violencia, desde ese mandato patriarcal, mandato de masculinidad, hay un interlocutor que es la sociedad, o sea, es un mensaje que se manda a la sociedad. Eso era más o menos lo que pudimos sacar de uno de los... Sí, es un acto porque ella intenta interpretarlo como un acto comunicativo, ¿no? Toma la teoría de la comunicación, aparte de la antropología. Una violación es un acto de comunicación. Pero aparte, lo particular de su teoría es que está intentando entender la violación no como un acto anómalo, sino que ella lo que dice es: la violación es el caso extremo de una sociedad que hace del mandato de masculinidad su mandato estructurante, ¿no? Digo, el violador no es un sujeto anómalo, es alguien que ejecuta un acto extremo, pero que se desprende de algo que estructura la sociedad. Entonces creo que permite arrojar otra luz sobre las violaciones y comprenderlas de otra forma. Ella trabaja muchos años en la cárcel de Brasil, entrevistando violadores durante varios años, y encuentra esto, ella dice, en los relatos de violadores, que es que no saben por qué hacen lo que hacen. Hay algo que los impulsa. Que los excede y que creo que tiene que ver con este mandato de masculinidad y que me parece muy interesante, ligándolo a lo que veíamos del bullying antes, de qué es lo que estructura la sociabilidad masculina, esa masculinidad, ¿no? Claro, la cofradía, esa cofradía de abuso hablaba ella, sí. Ella hablaba de la cofradía de abusadores. El mandato de masculinidad lo que hace es una organización estilo mafioso para una cofradía de abusadores. Al pensar en esta clase de categorías que nos ofrece Rita Segato, nosotros podemos llegar a más o menos entender de que hay una sociedad que recibe estos mensajes de parte de esta cofradía de abusadores, y entonces nos pone a pensar no necesariamente en el hecho material individual y aislado de la violación o de cualquier ejercicio de violencia, sino de qué es lo que recibe el receptor de ese mensaje que viene a ser la sociedad. Y cómo eso se va estructurando de cierta forma para establecer un tejido social donde hay una sociedad que recibe este mensaje y que lo digiere de cierta forma y que se va como que reproduciendo y normalizando. Y de cómo esto es la estructura política de varios sectores como que conservadores que hoy estamos viviendo, y así tipo cómo este discurso responde a una estructura política neoliberal. Y de cómo esto se fue formando, porque tengo entendido que tu próximo proyecto de cortometraje tiene que ver con la comunidad LGBT durante la dictadura acá en Argentina. Y las formas en las que se retroalimentó este discurso con un sistema político bastante material, mucha gente habla de que es muy simbólico y muy posmoderno, pero en realidad, o sea, una violación no es posmoderna, eso no es simbólico, o sea, ahí están. Hay un texto de Rita Segato muy interesante que se llama La guerra contra las mujeres, uno de los últimos que sacó, en la cual ella aborda un poco su experiencia en Ciudad Juárez, en donde es contratada para hacer un estudio de por qué
habían aumentado tanto los casos de violencia en los años 90 y comienzos del siglo XXI. Ella lo que dice es, hay una pedagogía de la crueldad, ¿no? La última vez que la escuché en vivo en la Feria del Libro, no este año, el año anterior, ella decía que estaba viendo una película, estaba viendo La Naranja Mecánica en un hotel, y que La Naranja Mecánica hoy, que fue en su momento en los 70, una película censurada en muchos países por escenas de violencia, que hoy era una especie de comedia, dice ella. Y de eso ella sugiere que hoy estamos expuestos a umbrales de escenas de violencia como no estábamos expuestos en otros momentos, ¿no? El artículo dice, le estás despedido, porque es esta frase muletilla de Trump en su programa, You're fired, ¿no? En donde esos actos de poder, que puede ser una violación en un acto extremo, o puede ser un presidente mostrándose su masculinidad diciendo estás despedido, esa arbitrariedad no es algo colateral del sistema, sino que es algo intrínseco al sistema, porque está dando mensajes de esa dueñidad actual. Ella dice, estamos en un capitalismo de dueños. Claro, una categoría propia de Rita Segato es la dueñidad. La dueñidad, porque estamos volviendo a una configuración medio medieval, ¿no? El soberano medieval era el que decidía, dice Foucault, el que decidía sobre deja vivir o hace morir. La estructura moderna fue distinta, se nos hace vivir, ¿no? Se nos hace vivir o se deja morir. Hoy estamos volviendo a una configuración posmoderna, pero al mismo tiempo medieval, ¿no? En esta idea del mundo como una gran aldea, en esta idea de pocos dueños, son dueños de la vida, son dueños de la vida. Y me parece que se ve, como vos decías, en esta reemergencia, dice Zizek, de líderes obscenos, de líderes tiránicos, por lo menos en sus formas, más allá de que, ¿no? Como Trump, como Bolsonaro, etcétera, que no solo no esconden, sino que no es no poder esconder eso, es mostrar esa arbitrariedad. Y mientras se van armando así distintas líneas de debate, me gustaría volver a este proyecto del corto respecto del bullying y de la violencia, y para espejar lo que está sucediendo ahora o en qué nos estamos metiendo con esta vuelta de tuerca que seguimos llamando neoliberales, pero ayer nos señalaban que hay que empezar a llamarlo como corresponde, que son neofascismos, y esto en lo que nos estamos metiendo y los puntos de contacto o cómo se espeja con lo que fue la situación del colectivo LGBT en dictadura, con un marco de gobiernos militares apoyado por Estados Unidos en aquel momento, con nuevas estructuras mucho más perversas, sutiles y alambicadas en el camino en el que nos estamos metiendo ahora. Sí, me parece eso, señalás la diferencia entre el neoliberalismo y el neofascismo, es interesante, sobre todo porque, por ejemplo, si tomamos un caso como el de Bolsonaro, podemos decir que liberal, si entendemos por liberal, claro, la libertad de costumbres, la libertad, etcétera, bueno, liberal no es, digamos, claro, es neoliberal en todo caso en términos económicos, pero es mucho más parecido a la dictadura, por ejemplo, de Onganía o a la dictadura militar argentina en los 70 en términos morales que cualquier liberal en serio, ¿no? Respecto al corto, bueno, el próximo proyecto que quiero realizar es un corto que está ambientado en los 70, que cuenta la historia un poco mixtura dos cosas. Nació de una conversación en una cita con un psicólogo que me cuenta que durante mucho tiempo fue un debate el rol de los psicólogos durante la dictadura, ¿no? El psicólogo como un confidente, porque hubo muchos psicólogos que, entre otras cosas, fueron, por ejemplo, delatores. Hay un vínculo en la película entre un psicólogo, el personaje de un psicólogo, y un personaje de 20 y pico de años, 22, 23 años, que está como armando su salida sexual. Esa es un poco la trama del cortometraje, con unos padres absolutamente conservadores, etcétera, que se proponen reeducar a su hijo, porque el paradigma en ese momento aún era la reeducación, ¿no? Y está ambientado en realidad no durante la dictadura militar, sino un poco antes, porque me parece un periodo interesante y que no suele mencionarse tanto, que es en el 74 en pleno predominio de la AAA, ¿no? Porque si hubo un rasgo muy propio de esos años fue el dominio de López Rega, que desde el Ministerio de Desarrollo Social financiaba una publicación que se llamaba El Cabildo, una revista ultrafascista, que uno de sus artículos más importantes decía acabar con los homosexuales. Tuvo como muchas interpretaciones y fue como, ¿no? Acabar con los homosexuales. Resignificar. Sí.
Y me interesa un poco reconstruir esa época histórica que fue como muy rica, porque a principios de los 70 comienza a aparecer una militancia muy fuerte de disidencia sexual, que es la que luego va a ser perseguida y que va a ser rechazada no solamente, digo, que va a ser perseguida por la derecha por un lado, pero que va a ser también rechazada por la izquierda. Por la izquierda me refiero sobre todo a los montoneros, etcétera, la izquierda peronista, que entre otras cosas van a cantar: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de Evita y montoneros. Es un poco polémico, no es tan políticamente correcto contarlo hoy, pero da una idea de la soledad extrema, porque desde la derecha se los perseguía. Y desde la izquierda también. Y desde la izquierda también. Entonces hubo una confluencia muy breve entre el FLH, el Frente de Liberación Homosexual, y los montoneros. Y la juventud peronista, etcétera, que rápidamente se disolvió y se quiebra. Llegado a este punto, vale la pena rescatar qué podemos aprender como sobrevivientes de aquella experiencia de los años 70 para prepararnos para esta nueva oleada de desaparición del mapa, que es lo que estas políticas neofascistas tienen planeadas para nosotros en esta nueva etapa. Sí, totalmente. Entonces nos quieren o reconvertir o desaparecer. Sí, o asimilar también, ¿no? Claro. Lo gay como identidad mercantil también, ¿no? Que ahí es interesante ver las disidencias sudamericanas. Por ejemplo, estamos dialogando con los compañeros de Nación Marica en Bolivia, que ellos no se llaman a sí mismos gays porque es un término que no los representa, y también son términos que están asociados a una cuestión de clase. Entonces, bueno, puedo ser obrero, puedo ser minero y puedo ser marica, ¿y cuál es mi espacio de militancia? Cuando tenés toda esta clase media blanca que asocia estas marchas del orgullo con glitter, con moda, Claro, con Grindr, espacios de con socialización, con boliche, como si fuera esto ser LGBT. Hay muchísima disrupción dentro del movimiento en torno, o sea, hay mucho debate en torno a eso, a la parte más glitter, digamos, porque apela a una cuestión súper mercantil, apela a cuerpos absolutamente nutridos de esteroides, recontra asimilados. Me parece justamente que algo que había más o menos comentado en el bloque anterior. Era que por mucho tiempo hubo todo un debate que era bastante institucional en torno a tipo, ¿será que dos hombres se pueden querer? ¿Será que dos mujeres se pueden querer? Es bastante regional porque hay algunos lugares donde se sigue debatiendo eso. Pero hoy los movimientos feministas, los movimientos queer, los movimientos de liberación homosexual empezaron a traer otro debate que trasciende esa cuestión que es más... Sí, yo creo que una de las trincheras posibles hoy, entre tantas otras, es militar fuertemente la ley de educación sexual, entre otras cosas. Hoy me parece que las escuelas están siendo un punto de lucha política gigantesco, y de hecho si vemos lo que está sucediendo en Brasil, en donde Bolsonaro, entre otras cosas, lanzó como una campaña para, primero, decir que no se podía pronunciar la palabra género en las escuelas, y luego también que incentivar a los alumnos a que grabaran a los profesores que les hablaran sobre diversidad sexual. Hace no tanto salió en la revista Anfibia un artículo entre la diferencia de los pibes que habían recibido educación sexual y quienes no. Y la diferencia era muy abismal entre la diversidad de quienes habían recibido educación sexual y quienes no. Entonces, pensando en que la educación es un poco, prefigura un poco el futuro, creo que no son antagónicos, ¿no? Las luchas no institucionales con luchas institucionales. Hoy, gran parte de la iglesia en Buenos Aires está trabando la aplicación de la ley de educación sexual por un pacto que tienen con la gobernadora. Bueno, es una batalla a dar, me parece. Es una ley que está, es una herramienta que está, y que sin embargo todavía no está siendo tan aplicada. Uno tiene que entender que hay miles de espacios de militancia que no necesariamente se contraponen, o sea, se le puede militar desde la cultura, desde lo institucional, desde lo partidario, desde lo más colectivo, sexoafectivo. Entender que esas militancias en realidad nos habilitan muchas voces para poder llevar un testimonio más allá. Veo que suele haber mucho conflicto en torno a no, acá es donde vos tenés que militar, en esta parte de la izquierda, en esta parte del peronismo. No, lo que hay que hacer es armar comunas sexoafectivas. No, lo que hay que hacer es entrar al Estado. No, pero hay que hacer música al respecto, hay que hacer teatro, hay que hacer bla bla. Y es como que parece que la radicalidad de la pluralidad más o menos también pasa por ese lado, ¿verdad? De entender que somos múltiples voces y múltiples formas
armas. Militar o activar, porque inclusive esa palabra también está en disputa. Porque, Sí, por ejemplo... sí, me parece que este concepto que vos traías al final, pluralismo. Claro. Como que la militancia no se vuelva puritana. Me parece que hay un riesgo de eso. Lo veo, lo charlo con amigas feministas. Hay un riesgo, ¿no? En las escuelas también, vuelvo a eso. El otro día me contaba una directora que en fiestas de pibes se arman como patrullas femeninas, ¿no? Y está este concepto del consentimiento. Entonces decían, bueno, ¿cómo sé que me querés dar un beso o no? O que te estoy dando un beso y vos estás consintiendo ese beso. Entonces, ¿qué sería? Como ¿querés que te dé un beso? ¿Sería verbal el consentimiento? Y digo, hay algo que sucede, me parece, en esta época con los cuerpos de, bueno, si tenemos que acordar un beso antes de dárnoslo, hay algo con lo preverbal que está como dificultado, evidentemente, ¿no? Sí, y eso que dice Rita Segato, tenemos otra sociabilidad en Latinoamérica. No somos puritanos. Me parece que ese es como un rasgo a pensar hoy. Y mientras nos quedamos pensando sobre esos aspectos que nos caracterizan de Latinoamérica, nos vamos con el otro tema que nos propone Ale Campos, que es Yo pisaré las calles nuevamente, nada más ni nada menos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Pagarán. Nos tomamos una nueva ronda de matienzos con el amigo Ale Campos y estuvimos haciendo un poco, rebobinamos, se dispararon 1000 temas, hay para hacer varias temporadas de Puto el que lee con Ale Campos. De hecho lo traemos. Hipervínculos, muchos hipervínculos. Y lo que nos preguntamos es, bien, mientras nosotros nos deliramos, ellos se organizan, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos? Bien, sí, bueno, para retomar lo que estábamos hablando en el bloque pasado, me parece que hoy una de las batallas está, por un lado, en las escuelas. Yo les comentaba recién la experiencia el año pasado que me impresionó ver en lo que fue el encuentro internacional, en realidad, de varones antipatriarcales, que convocó a 2.000 personas. El año anterior había sido en Chile y habían habido 500 personas. Es decir, que de un año para el otro se cuadriplicó la convocatoria. Fue en la Universidad de Avellaneda y
Es impresionante la forma de organización, fueron 28 talleres distintos, todos los talleres eran sobre una temática distinta y particular y en general pensados para el activismo, para que sean talleres que den herramientas concretas de intervención en distintos ámbitos, ¿no? Unos en la escuela, digo, yo particularmente hice uno que tiene que ver con la ESI, pero bueno, había otro que tiene que ver sobre los abusos, sobre los scratches. También es cierto, comparto esto, mientras nosotros deliramos, ellos se organizan. Creo que hay síntomas también muy interesantes de mucha convocatoria. Digo, hace unas semanas estuvo Judith Butler acá y convocó muchísimas personas. Digo, también hay universidades que son espacios que convocan al pensamiento, al debate, pero que luego eso se traduce en la acción, ¿no? Judith Butler decía, una de las cosas que decía es: no se transforma el mundo con teoría, pero no estoy segura si se puede transformar el mundo sin teoría. Sin una teoría que piense a partir de la práctica, ¿no? Porque a partir de las transformaciones conceptuales se puede también pensar otro imaginario y otro mundo. Y qué sé yo, Rita Segato abriendo la Feria del Libro. La Feria del Libro hace no tanto tiempo, hace unos años la abrió Vargas Llosa. Ay, joder. Hoy la está abriendo Rita Segato. No es menor, digo, ellos se organizan, es cierto, pero nosotros creo que no estamos dormides. Está muy bueno. Un primer punto entonces es militar la ESI, ir adelante con eso. Ayer conversábamos con una compañera, discutíamos acerca del avance de los evangélicos, de las iglesias evangélicas en todos los frentes. Se meten en todos los partidos políticos, total no tienen ningún problema ético, lo único que quieren es llevar adelante su programa y la interferencia inaceptable que está haciendo la Iglesia Católica, pero también los evangélicos, para poner palos en la rueda a la aplicación efectiva de la ESI. Estas campañas de con mis hijos no, bueno, con mis hijos sí. No son tus hijos, no son de tu propiedad. No son de tu propiedad. Tenés sujetos de derecho. Y tenés obligaciones de cuidado, de mantenimiento y de educación y de salud respecto de tus hijos. Pero bueno, con Nico nos hacíamos una pregunta revisitando Marx cuando leíamos esta parte tan preferida para mí. Ojalá a mí mis padres me hubieran dado al Estado para ser educado y ellos me hubieran visitado los fines de semana o en las vacaciones. Pero decíamos, bueno, Marx porque no tuvo el privilegio de vivir en Sudamérica y conocer a las comunidades originarias, porque nosotros tenemos la crianza colectiva. Pero me parece interesante esta referencia a Marx, porque yo siempre me peleo con amigues filósofos de que Marx no deja de ser un pensador europeo del siglo XIX. Es cierto, seguimos en el mismo modo de producción, con rasgos muy distintos, pero en el mismo modo de producción. Pero creo que hay un síntoma hoy de Europa de que hay una Europa muy decadente que cada vez está apelando a intelectuales y artistas de otras partes del planeta porque no están pudiendo, digo, hay un montón, ¿no?, de ejemplos desde intelectuales en África, en Oriente, en Latinoamérica. O, por ejemplo, hoy hace no tanto me enteré, se están haciendo tesis sobre el Ni Una Menos en Europa. Sobre el fenómeno Ni Una Menos y sobre el ejemplo del Ni Una Menos como un activismo feminista que es ejemplo en el mundo. Claro, o sea, tipo, nosotros en el episodio pasado estábamos hablando justamente con un amigo sobre esa cuestión tan maternal, ñembo maternal, voy a permitirme usar esta palabra en guaraní, ñembo maternal que tiene... Radicalmente plurales. ¿Cómo es? Ñembo maternal. Ñembo, sí. O sea, supuestamente maternal que tiene Europa para con descendientes, ¿verdad? Con las cuestiones artísticas o intelectuales de otros lugares, ¿verdad? Yo siento, porque vos estabas diciendo, tipo, Marx no deja de ser un filósofo europeo. Tenés razón, pero sin embargo hay muchas categorías que nos sirvieron para pensar nuestra realidad siempre y cuando, y bueno, pasó en todos lados, ¿verdad?, se utilizaron esas herramientas conceptuales para abordar el conocimiento dentro de una región. Hoy en día yo creo que la palabra en boga de construcción es un concepto europeo. Sin embargo, cada uno, o sea, tipo, yo que estoy seguro que los varones patriarcales estuvieron así en el centro, o sea, tipo, la otra vez le estaba diciendo a un amigo que en cualquier momento Facebook va a sacar un botón de me deconstruye. Tipo, me gusta, me encanta, me deconstruye. Eso, o sea, tipo, empoderarnos, otra palabra, de conceptos que si bien son foráneos, la humanidad no es foránea. Tenemos experiencias que si bien no son idénticas, dentro de las fronteras de nuestro propio cuerpo son humanas. Y producir nuestra propia red conceptual
que es lo que estaba diciendo Omar, la crianza colectiva, que no es algo nuevo, no es algo hippie, devenido, lisérgico, es algo así tipo las comunidades originarias, que eso es algo que, por lo menos en Paraguay, no está completamente alejado. Sí, las etnias siguen estando ahí, siguen organizándose de la forma en la que se siguen organizando. Seguimos mirando Europa, donde está volviendo el ultranacionalismo, en vez de tipo mirar de repente nuestro propio costado, nuestras propias tierras. Yo entiendo que acá en Argentina pasa algo relativamente similar con las comunidades que de repente se pueden llegar a radicalizarse, pero también en torno a la política de destrucción que tienen los estados neoliberales, ¿verdad? Pero producir nuestro propio campo semántico para poder hablarnos a nosotros mismos. Que bueno, eso es teórico. Ahí Judith Butler capaz de también Judith Butler está... pero a partir de eso, ¿cómo bajar eso a la realidad? Todo el tiempo estamos volviendo a esta idea de las necesidades de recrear nuestras propias categorías, no solamente dentro del colectivo LGBT hacia adentro, respecto a las formas de relacionarnos, sino también como región sudamericana hacia adentro, no tomar las categorías que nos vienen impuestas por las economías centrales. Como decía el movimiento en Bolivia, que rechazan la noción de gay por ser un concepto muy teñido de la cuestión europea, de la cuestión anglosajona, se llaman maricas, o les chiques de transitar, que hablan sobre lo cargado que está lo trans de una noción europea y se identifican a sí mismos con travestis. Saludos a los compañeros de Nación Marica en Bolivia, en La Paz. Y a les chiques de transitar en Paraguay. Que les admiramos por el trabajo que hacen, que siempre nos están enseñando. Y saludos a Rita Segato. Saludos a Rita. Que nos enseña que para el patriarcado, para el capital y para los monoteísmos fundamentalistas hay una única verdad, una única forma del bien, un único Dios, una única forma de futuro y una única justicia. Que esto es todo un combo muy norteamericano, europeo, que nos viene impuesto. Y ella nos despierta, ¿no? Y nos dice que siempre nuestra lógica es dotada de la intensidad vital de la desobediencia, para poder conservar la vida y para poder garantizarle la continuidad y el mayor bienestar a la mayor cantidad de gente. ¿Qué es lo que venimos escuchando en todos estos últimos discursos de Judith Butler, que ya la hemos mencionado? Y parece que entonces el tema va por, militar la ESI y crear nuevas formas responsables, afectivas y sexoafectivas de relacionarnos fuera del binomio bíblico. Conceptos que no sean propios y... Sí, retomar esto que apareció en esta conversación. Una noción de la historia como plural, ¿no? La historia es plural, la historia vive bifurcándose. No vamos hacia ningún horizonte, y ahí sí un poco peleándonos con lo hegeliano marxista. No vamos hacia ningún fin de la historia, no vamos hacia ningún final armónico. La historia es plural y vive bifurcándose. Bueno, al final del programa nos encuentra delirados, pero un poco más organizados. Vamos a postear el artículo de la revista Bordes de Ale Campos, del que estuvimos charlando hoy, en nuestro sitio de Anchor, donde vamos a tener también el tráiler de su corto Revés y vamos a colgar sus redes sociales para que lo sigan y para que puedan comunicarse con él y también seguir el trabajo del próximo corto que está en camino. Bueno, Ale, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, que termina siendo mucho más prolongada de lo que pensamos, pero bien, genial. O sea, era completamente necesario. Esperamos volver a contar con tu compañía para algún otro programa, algún otro especial donde me van a enseñar a pronunciar Foucault. Foucault. Vamos a hacer un taller de pronunciación. Usted es europocentrista. Un taller de pronunciación. ¿Qué diría Rita Segato? Michael Foucault. Bueno, gracias por la invitación. La pasé muy bien. Me encanta el espacio y me gusta mucho la iniciativa del programa. Me parece muy interesante. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos el programa Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir.
Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción general, Puto el que lee. En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña guaraní La Casa 1073. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. a Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. En Buenos Aires nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Un saludo a Federico Ferreira de la revista Hecho en Buenos Aires, que los leemos siempre. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima. Thank you.